Yo, omnipotente, poderoso y vasto, vivo, camino, hablo y respiro porque quiero. Y porque quiero veo las cosas de uno u otro modo, y vuelo con alas azules, blancas o negras porque quiero. Y veo el sol en todas sus dimensiones porque quiero. Luego lo veo cúbico y verde porque quiero. Y le digo que se vaya y el sol se va, todo porque quiero. Pero yo, omnipotente, poderoso y vasto, no quiero morir y muero. Quise comenzar la charla de hoy con este poema que para mí no es una casualidad, sino una causalidad. Porque yo había terminado de escribir mi primer libro, fui invitado a una peña literaria y conocí a un poeta cubano llamado Eduardo Martí, que recitó este poema, y cuando lo escuché dije, este poema tiene que ser parte de mi libro. El poema se llama Omnipotencia y mi primer libro se llama Pensar la herencia. Y en ese momento comprendí que ese era el mensaje principal que yo quería dar con el concepto y con la invitación a pensar la herencia. Porque si no somos capaces de bajarnos de la omnipotencia, no podemos pensar la herencia. Porque si somos omnipotentes, somos inmortales. Si somos omnipotentes, nada malo va a ocurrir, y si ocurre, lo vamos a resolver. Pero no siempre las cosas son así. Por lo tanto, si somos capaces de entender que no podemos tener control sobre absolutamente todo, podemos encontrar otro lugar que seguramente nos va a dar una mayor tranquilidad interna. Y ese lugar lo hemos denominado el lugar del heredante. Heredante es el que sabe que algún día va a ser heredado y que por lo tanto toma las mejores medidas en función de ese futuro en el que no va a estar. Me decía una vez un cliente, doctor, ¿y si yo me llegara a morir? No, empecemos al revés, usted se va a morir. Y a partir de ahí podemos entender el presente y podemos pensar en un futuro mejor, porque en realidad cada uno de nosotros está involucrado no solo con su propia vida, sino con la vida de sus seres queridos, con sus proyectos, con su patrimonio, con su paso por la tierra y lo que eso significa más allá de lo material. Y entonces, ¿qué significa ser heredante? Ahora vamos a hablar de lo que yo creo que son las 4 funciones del heredante. La primera de ellas es la protección, y por supuesto cada una de estas funciones pueden ser simultáneas o pueden aparecer en un momento diferente en la vida. La protección significa tomar en cuenta la situación de nuestros seres queridos en general, pero de los más chicos en particular, las personas con discapacidad, los padres muy mayores, la pareja, es decir, todos aquellos cuya situación material se alteraría dramáticamente en caso de que nosotros no pudiéramos seguir siendo productores. Alguien definió a la planificación sucesoria como tomar en cuenta los asuntos de la vida teniendo en consideración la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte. Entonces puede ocurrir que si nosotros no estamos a destiempo, algunas personas queden desguarnecidas. Todos conocemos algún caso de alguien que tuvo que salir a trabajar quizás a los 15 años porque había muerto su padre. Esto significa entonces generar el patrimonio adecuado, pero no alcanza con el patrimonio. También es necesario entrenar a quienes van a administrar ese patrimonio y generar los mecanismos adecuados para que ese patrimonio pueda dar el resultado que se está esperando de él. Es decir, por un lado, tener la solución financiera y patrimonial, pero por otro lado, saber con claridad quién va a dirigir el proceso. El segundo punto tiene que ver con la continuidad. Un poco de maquillaje no está mal. El segundo punto tiene que ver con la continuidad de nuestros proyectos, la continuidad de nuestras empresas.
Muchos dicen, yo tengo una empresa que no es una empresa familiar. La pregunta es, ¿están tomados los recaudos para que siga siendo una empresa no familiar a lo largo del tiempo? Porque toda empresa no familiar, digo, toda empresa pyme no familiar, en la cual desaparece alguno de sus dueños, se convierte en empresa familiar de la peor manera. Porque quienes se hacen cargo son los herederos, y esos herederos no están preparados, a veces técnicamente, pero fundamentalmente no están preparados mentalmente para hacerse cargo de la empresa. Entonces, si queremos una pyme no familiar, necesitamos hacer una estrategia de continuidad empresaria. Y esto significa quizás tener un acuerdo con los socios para que en caso de fallecimiento de alguno de ellos, la empresa continúe en manos de los otros. Y si por el contrario lo que queremos es una empresa familiar, debemos formar a los familiares, debemos generar una estructura que puede ser, por ejemplo, la estructura del protocolo empresario familiar, en la cual se establece la visión de la empresa, la misión de la empresa, los objetivos, las pautas para el ingreso de familiares, porque no puede ingresar cualquiera por el hecho de ser familiar, tiene que estar preparado. Y todo esto nos va a permitir, no solo con pautas escritas, sino fundamentalmente con entrenamiento, llegar a los objetivos que buscamos. Le voy a sacar el agua, si me permitís, que de ahí en el vaso. Gracias. Entonces, dar continuidad a nuestros proyectos significa animarnos a pensar en que la empresa puede continuar más allá de nosotros mismos. Por eso mi libro se llama Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida. En un momento podemos dejar de sostener el edificio y que el edificio se sostenga solo y que nosotros podamos hacer lo que realmente es nuestro placer, que quizás no es dejar la empresa definitivamente, quizás es manejarla desde un lugar distinto. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de cada uno en relación a sus proyectos, porque si no entrenamos a quienes van a tener que continuar en la empresa puede encontrarse en algún momento que no tiene a quien la dirige y no hay manera de generar un cambio alternativo. Decía una vez un señor, antes creíamos que papá era inmortal, ahora sabemos que es inmortal. Claro, porque el padre había tenido un accidente a los 85 años, había muerto su chofer y él había salido caminando. Claro, el efecto de este mito era que estaban paralizados en relación a planificar cómo iba a ser el futuro, a planificar cómo podía ser la empresa sin este hombre omnipresente. Dijimos protección, dijimos continuidad de los proyectos, tenemos que decir prevención de conflictos. Tenemos un patrimonio y tenemos una familia. Y no todos los miembros de la familia piensan lo mismo. Hay familias que quieren la unidad y que quieren que ese patrimonio se mantenga unido. Hay familias que, por el contrario, tienen tales diferencias entre sus miembros que lo mejor que podemos hacer es dividir el patrimonio por ellos, a cada cual lo suyo. Y ahí vienen varias preguntas. ¿Vamos a repartir en vida o vamos a esperar que todo se reparta a través de una sucesión? Si repartimos en vida, ¿repartimos libremente o nos quedamos con el usufructo de los bienes? ¿Debemos darle a todos los hijos por igual o queremos y debemos hacer diferencias? Diferencias por mérito, diferencia por compromiso personal, diferencia por afecto, diferencia por capacidades. Todas estas son preguntas que nos tenemos que hacer para tomar las mejores decisiones. Por eso decimos que este es un asunto del más acá. Es algo que no podemos dejar para el mañana, porque si no somos claros en el presente, con lo que queremos hacer y con la explicación de lo que estamos haciendo, vamos a generar conflictos en lugar de resolverlos. Y quiero comentarles que los conflictos hereditarios son hereditarios. Esto significa que si en una generación hubo un conflicto que tuvo que ver con la herencia, hay muchas posibilidades de que eso se instale como tabú en la familia y que los conflictos se reiteren en la generación siguiente. Entonces, poder pensar la herencia en términos de ser equitativos y de encontrar las mejores soluciones es una manera de ayudar a la unidad y a la felicidad
de nuestra familia. Dijimos entonces protección, continuidad, prevención de conflictos, y en este tema tenemos una oportunidad muy particular en este momento, porque dentro de 3 meses apenas va a entrar a regir el nuevo Código Civil y Comercial, que dice que uno puede disponer libremente del 33,33% de su patrimonio, aunque tenga hijos, y que habiendo algún hijo de discapacidad, puede disponer de una tercera parte adicional. Y también dice el Código que en caso de que se haga un pacto respecto de la continuidad de la empresa, respecto del destino de la empresa, ese pacto va a ser válido. Esos pactos hasta ahora se consideraban pactos sobre herencia futura que estaban prohibidos. A partir del 1 de agosto del 2015, esos pactos van a estar permitidos, y esto va a implicar un gran cambio mental, porque nos vamos a preguntar si queremos continuar con la idea de que todos los hijos reciben lo mismo y la misma cantidad, o si algunos hijos van a recibir diferente porque son los que tienen un compromiso especial con la empresa. Y la otra incumbencia de cada uno como heredante es el legado. El legado es aquello que va más allá de lo material, es el regalo, lo que le dejamos al mundo por el hecho de haber pasado por él. Y quiero terminar diciendo palabras que no son mías, son las palabras de Ralph Emerson, que dijo: reír mucho y a menudo, ganar la confianza de personas inteligentes y el cariño de los niños, conseguir el aprecio de críticos sinceros y aguantar las traiciones de los falsos amigos, buscar la belleza, encontrar lo mejor en los demás, dejar un mundo mejor, sea a través de un hijo saludable, una huerta, una condición social redimida. Saber que una vida ha respirado mejor porque nosotros vivimos. Ese es el éxito. Gracias.